Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una transmisión especial, una conversación, una entrevista, un comité, algo así para profundizar en temas de actualidad aquí en Punta Cana Televisión para todos los amigos que nos siguen en Instagram, en YouTube. Eh, Compartamos. Ponle ahí me gusta, dale a compartir porque vamos a tener una conversación muy interesante con grandes invitados repartidos en distintos lugares del mundo. Así es que es una muy buena oportunidad para que nos demos un tiempo para escuchar, incluso para opinar. ¿Por qué no? Porque vas a poder tener la posibilidad de estar conectado con nosotros a través de nuestro Instagram. Recuerda que estamos en Punta Cana Televisión, www.puntacanatverd.com. Vamos a comenzar desde ya con una presentación para todos nuestros amigos que ya se suman. Damos la bienvenida a Facundo Herrera, a Mauricio Azofeifa y a Julio Talamonti, que están con nosotros en esta tarde, noche, porque estamos repartidos por muchos lugares. Yo estoy aquí en Punta Cana, la sede central del turismo, en esta conversación, en esta convocatoria. Pero estamos aquí desde distintas partes de esto que se titula y que ya vemos aquí arriba, que se llama el fenómeno outsider. Vamos a justificar esta conversación a partir de esta persona que está aquí, que se llama Zoran Mamdani, nuevo alcalde electo de Nueva York, quien ha tenido ya algunas frases, discursos, palabras, no de, no vamos a decir que transgrediendo el respeto, pero sí no le acomodan mucho al actual presidente Donald Trump. ¿Cómo estamos? Se trata de un perfil de un hombre outsider. ¿Por qué? Musulmán. Un musulmán elegido como alcalde de Nueva York con un espíritu pro-inmigrante que ha quedado claro desde el minuto uno y que cuando uno supone que todo está en contra de ese discurso, él aparece como alcalde electo de Nueva York. Creo que hay mucho de interesante para conversar. Quiero partir saludando a Facundo Herrera. ¿Cómo estás, Facundo? Un gustazo participar de esta conversación. Me parece que es el tema del momento. Me parece que está muy bien plantear desde un hecho puntual en una de las ciudades más importantes, si no la ciudad más importante, simbólica y culturalmente del mundo, plantear esta coyuntura para entender algunos fenómenos del mundo entero. Nos atraviesa a nosotros en Argentina, por ejemplo, algo de los últimos tiempos. Así es que es muy importante conversar en esta convocatoria. Un honor ser parte. Muchas gracias por acompañarnos, Facundo, periodista argentino, en este momento desde Buenos Aires nos acompaña. Muchas gracias, Facundo. También nos acompaña Mauricio Azofeifa, periodista guatemalteco, pero en este momento en Madrid. ¿Cómo estás, Mauricio? Mucho gusto. Costarricense, pero hermanos centroamericanos en todo caso. Costarricense, ¿cierto? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Súper bien. Aquí muy interesante este fenómeno. Bueno, Nueva York es una ciudad de inmigrantes, pero lo curioso también, lo que suma es que sea un inmigrante nacido en Uganda y que profese el Islam, que sea una persona musulmana. Es un fenómeno definitivamente curioso que veremos cómo se desarrolla. Muchas gracias por acompañarnos también, Mauricio. Y al final, que recién se incorpora a la conversación y por eso también aprovecho de saludarte y decirte bienvenido, Julio Talamonti, analista político. ¿Cómo estás, Julio? Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Y a todos los colegas también, qué gusto de saludarles. Vaya fenómeno, ¿no? ¿Quién lo diría? En la ciudad, por ejemplo, hablando de los outsiders de Nueva York, donde pasó el 11 de septiembre aquella situación causada por muchos fanáticos del Islam,
hoy gana precisamente un outsider y es un fenómeno latinoamericano que le hemos visto, por ejemplo, con Javier Milei, con Jair Bolsonaro. En Estados Unidos también, aunque Donald Trump es altamente conocido, salta de la televisión hasta esta situación por una cosa, por el hartazgo que hay ya en Latinoamérica y un poquito en el mundo de esta clase política terrible y corrupta que es la que nos ha mandado durante décadas. Un saludo a todos los colegas también. Muy buena introducción de Julio para poder comenzar con la conversación. Sigamos en el mismo orden. Quiero preguntarte, Facundo, hay una palabra que utiliza Julio que se llama hartazgo. ¿Tiene que ver con este concepto, a tu juicio, la elección de un perfil como en el caso de Zoran Mamdani y los denominados outsiders? A mí me parece que los hartazgos cada vez están siendo menos tolerantes con el tiempo y con la cronicidad de los hechos. Porque cada un par de años el hartazgo se adueña de la sociedad. Ustedes no se olviden de los indignados de España, ya que está en Madrid ahí el compañero. Después vinieron los en Argentina, que se vayan todos, en el 2001, pero eran procesos más largos. De hecho, las etapas democráticas posteriores a esos fenómenos fueron de gobiernos de décadas, caso del kirchnerismo 12 años en Argentina. Y hoy, digamos, en Estados Unidos es un caso muy claro porque decíamos recién que Donald Trump ya es un outsider, pero a la vez forma parte del conservadurismo del sistema político global, manchado, digamos, por el estigma de la corrupción, de los viejos modales, aunque parezcan disruptivos. Trump ya es antiguo, y eso es lo que a mí me llama la atención. Parece que la política está siguiendo el ritmo de TikTok y los hartazgos son cada vez más inmediatos. Y también las euforias de un mundo nuevo. Me acuerdo cuando Boric, recién lo mencionábamos, y lo poníamos en tela de juicio en un gris entre un outsider y un político convencional de la izquierda chilena. Bueno, cuando Boric gana, pensábamos que Latinoamérica comenzaba un proceso revolucionario. Y hoy, digamos, lo ponemos a Boric, digamos, en esa paleta de entusiasmo y encontramos un joven conservador, ¿no? De alguna manera en muchos de los aspectos. Me parece eso que está pasando, que por eso cuando Mamdani gana, digamos, esta elección, yo lo celebro porque viene a romper en una ciudad, como decíamos, que es la capital de la meritocracia, del individualismo, la capital del sálvese quien pueda, también con la fuerza migratoria que hay ahí, que es de un 30% aproximadamente. Bueno, viene a demostrar que los hartazgos, en realidad, son los que están dando resultados de outsiders que no siempre son de la derecha o de la ultraderecha. Entonces, para mí el fenómeno no es que la derecha se está ampliando, se está globalizando el hartazgo inmediato de la ciudadanía que pide resultados urgentes a las demandas populares. Es impensado que en Nueva York haya una demanda popular para que haya jardines de infantes gratuitos, para que el transporte público sea gratuito, en una ciudad donde es la capital, justamente la sede del capitalismo, digamos. Eso se puede esperar. Por eso hoy nosotros titulábamos en nuestro programa la Nueva York peronista, ¿no? Como que el peronismo se adueñó. Y vos fíjate cómo las demandas van pendularmente y de manera acelerada en todo el mundo generando estos nuevos fenómenos. Ahora, la pregunta es, ¿todo lo que dijo Mamdani va a poder cumplirlo? ¿El sistema lo va a permitir? ¿Hasta dónde va a llegar esta euforia revolucionaria y no sea cosa que en 2 años tengamos a un joven conservador gobernando la ciudad de Nueva York? Digo, con los antecedentes que estamos comenzando, ¿no? Esa parece que puede ser una conclusión o una señal que ponías tú el ejemplo, Facundo, de Gabriel Boric en Chile, y resulta que hoy día estamos ante un escenario en el que este efecto pendular, como tú lo defines, está por llevarnos ahora en Chile a una extrema derecha. Y lo que antes era la derecha quedó al centro y nos está llevando a una extrema derecha con 2 posibles cartas que van a pasar a la segunda vuelta seguramente desde la extrema derecha. Entonces quiero dejarte la palabra también, Mauricio, para dejarte planteado esto en virtud de este fenómeno del hartazgo, la elección de los outsiders.
ha venido a ser, en conclusión, una solución al desencuentro de la política tradicional? Es que, Masdani, vamos a ver, más que el ser una persona hijo de inmigrante, bueno, de hecho, inmigrante, él nació en Uganda, tiene varios fenómenos curiosos, ¿verdad? Bueno, o sea, por ejemplo, Andrew Cuomo, el que era su principal opositor, también es hijo de inmigrantes, nada más que italianos. Y en eso Nueva York está muy bien aceptado. Hay que entender, por ejemplo, que Nueva York también es la ciudad de Trump. Es una ciudad donde el dinero es la regla. Y, por ejemplo, en Inglaterra venimos también de una persona de ascendencia sunni eh, que llegó al poder, pero son muy de derechas. Y curiosamente, Masdani también tiene un fenómeno que no es el inmigrante pobre, y él mismo lo dice, él es un inmigrante que creció con todas las condiciones con las que no crecieron muchísimas de las personas que están viviendo, cerca de un 80%, que de hecho que tienen condiciones de precarizadas en Nueva York, que es una ciudad que maneja muchísimo dinero, pero cualquiera que haya estado ahí sabe que en Nueva York uno siente una barrera increíble entre los que tienen y los que no tienen. Cuando uno visita ciudades encantadoras como las que forman parte de nuestra Latinoamérica, uno sabe que con algún nivel de esfuerzo uno puede acceder a un restaurante bueno, a una discoteca buena, a un comercio en el cual pueden desempeñarse las clases. En Nueva York eso no existe. En Nueva York hay una mayoría inmensa de personas que no tienen acceso a lo que tienen acceso los Donald Trump de Nueva York. Y creo que esa ha sido la preocupación que más capitalizó él desde sus 34 años, que me parece una edad sorprendentemente joven para una persona que llegue a un rango de poder de este tipo, que expresa lo que efectivamente se escucha en todos los países, que es la gran preocupación de las personas de su generación, que es el problema del acceso a la vivienda y el problema del acceso a las condiciones dignas para ganarse la vida, a pesar de que tengan estudios. Vemos muchísimas personas que tienen títulos de maestría, de licenciaturas, manejando transporte público o haciendo trabajos precarizados en los cuales ellos sienten que no pueden romper con eso. Y ese fue el discurso que me parece que cala muy bien, donde le dice a las grandes mayorías, bueno, ya, esto no está bien. O sea, tenemos una ciudad con muchísimos recursos, pero no estamos viviendo bien. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde empezaron a plantearse y donde creo que está el éxito de Masdani. Ahora, Mauricio, Facundo, y te doy también la palabra, Julio, el ítem migrantes. ¿Qué tan preponderante es esta variable también en la elección de Zoran Mandani en virtud del discurso de Donald Trump como contexto? Hoy lo escuchaba en un discurso muy vehemente al electo de Nueva York, que advertía y decía, vamos a enseñarle a Trump que Nueva York es formalmente una ciudad de migrantes. Tuya. Correcto, claro que sí. Y es que no solo Nueva York, básicamente Estados Unidos es un país que ha basado precisamente lo que es al día de hoy sobre los migrantes. De hecho, la misma familia originaria del presidente Trump pues proviene de Alemania, y eso parece ser que él no lo recuerda. Y este es un fenómeno, sobre todo en esta ciudad tan cosmopolita de la que estamos hablando, Nueva York, que de alguna u otra manera tenía que darse. No es la primera vez, recordemos que en su momento, aunque ya era un político, no tanto un outsider y alguien que está de alguna manera siendo una figura muy relevante y preponderante como Zoran Mandani, Rudolph Giuliani, de ascendencia italiana, y así podemos mencionar a muchos, había estado ya el gobierno de esta cosmopolita ciudad. Ahora, aquí hay vuelvo a repetir, tal vez no la palabra hartazgo, pero hay un cansancio, ¿no? Hay un cansancio a esa persecución que se tiene precisamente en contra de todo migrante, y particularmente de los migrantes latinos, y digámoslo así, que ahora ya son la principal y más grande minoría étnica o racial en los Estados Unidos de América. Y esto es muy fuerte para este tipo de situaciones. Por supuesto, también todas las personas que provienen de países musulmanes, islámicos y de cualquier otro país representan por sus orígenes, aunque hayan nacido en Estados Unidos, literalmente eso, una mayoría que influye a la hora de pensar. ¿Por qué?
porque repitamos lo que hemos estado analizando aquí los tres. Ante el cansancio de la política tradicional, ante la no respuesta a las necesidades reales que tiene la población, llamémoslo en este caso de la nación, entre comillas, más poderosa del mundo, como lo es Estados Unidos, y no digamos en nuestros países latinoamericanos, ante la situación de promesas falsas, ante la situación de partidos tradicionales, entre comillas, partidos que no cumplen realmente con las necesidades del ciudadano, bueno, entonces surge esta cuestión apoyada por gente que ha nacido en Estados Unidos, por gente que ha migrado a Estados Unidos, pero lo que se aviva aquí es una palabra y es la esperanza que siempre tenemos como seres humanos de que va a haber un cambio, de que va a haber una transformación, de que va a haber una forma distinta de pensar y una forma distinta de hacer la política. Ahora bien, hay que decirlo, no siempre con el tema de los outsiders en política las cosas han ido bien, porque recordemos el caso de Rafael Correa, también lo era, no fue la mejor opción. En este caso para Ecuador, recordemos el caso de Hugo Chávez en Venezuela, que definitivamente, porque venía del ejército, de una intentona de golpe, pues termina al final de cuentas llegando al poder y tampoco termina siendo lo mejor. O sea, aquí no es una cuestión de ideologías ni de izquierdas ni de derechas, sino que es una cuestión de esperanza de la gente, pero desesperanza en un sistema político mundial fallido, corrupto y que permite también todo tipo de impunidad. Mauricio, hay un concepto que lo ocupábamos antes del fenómeno outsider, que es más un anglicismo, que era el caudillismo. Te planteo este concepto, no sé si estarás de acuerdo en que estamos con mucha debilidad por el caudillismo en virtud de estos fenómenos que venimos analizando. ¿Y estás de acuerdo tú con que ciertas figuras en la América Latina salidas desde este fenómeno outsider finalmente no han venido a cumplir una buena tarea para poder quitar esa desesperanza? Es que esa es la lógica perversa de esto. Vamos a ver, en un mundo ideal, nosotros cuatro nos reunimos algún día y pensamos que alrededor de cuáles ideales queremos construir una opción política, pensamos en qué nos gustaría que pasara, pensamos en cómo nos gustaría que se diera y después escogemos quién es la mejor persona para desarrollarla. Eso es un mundo ideal, eso no se ha estado dando en la política. Llega, para mí el primer outsider en esta era es Fujimori en Perú, que llega de la academia, ¿verdad? Entonces llega desprovisto de equipos, entonces dice, bueno, yo lo que tengo es una popularidad, llegué, tengo un caudal político y entonces empiezo a aglomerar personas que podrían ser capaces para ejercer un puesto, tienen capacidades probadas. Sin embargo, no compartimos ideales, no compartimos principios, no compartimos ideologías políticas. Entonces empieza el debilitamiento y empiezan a buscar cómo perpetuarse en el poder. Y las más grandes tragedias de la humanidad se desarrollan a partir de alguien que pensó que era indispensable para que las cosas funcionaran. Y entonces ellos empezaron a sacar a las personas que podrían rivalizarlos y a construir el poder alrededor de ellos mismos. Y cuando se les empezó a acabar el tiempo, empezaron a buscar las formas para seguir ellos, porque ellos sentían que el poder dependía de ellos. Y en esa línea, ya los acababan de citar, estamos hablando de Hugo Chávez, estamos hablando de Daniel Ortega, estamos hablando de Correa, estamos hablando de Alberto Fujimori, y ojalá que no lleguemos a hablar pronto de Donald Trump, que sus insinuaciones ha hecho de querer continuar en un tercer periodo más allá de lo que establecía el orden político. Ese autoritarismo se da en esa línea y eso es muy, muy peligroso cuando las cosas no se construyen en torno a ideas y principios. Facundo, a propósito de lo que dice Mauricio, sí, sabes que cuando escucho a Mauricio y te escucho a Julio también, pienso en, por ejemplo, Nayib Bukele. ¿Tú crees que Nayib Bukele, y parto de la pregunta con Facundo, ya pasó el límite de lo que es democrático en El Salvador? A mí me parece que una de las características transversales de los outsiders, si uno revisa la historia que bien han hecho Mauricio y Julius, en ese repaso que tiene sus altibajos según el criterio de donde se lo mire, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, cuando los países son
débiles institucionalmente, la propensión a crear personalismos para ostentar el poder y reemplazar esas instituciones es absolutamente posible y es algo que la sociedad demanda a partir de varias características, ¿no? Por ejemplo, el carisma y, por ejemplo, esa forma de tener a un solo líder, a todo el Estado, digamos, y a todos los poderes condensados en un solo líder. Es una tentación popular que por ahora Estados Unidos viene zafando. ¿Por qué? Porque en definitiva Estados Unidos siempre ha procurado como nación sostener al Estado por encima de las personas y de esos posibles ataques de personalismos con el poder. Creo que Trump está haciendo la primera experiencia de querer perpetuarse en el poder con estas características de un outsider personalista y de un caudillo que no solo quiere aparecer como un caudillo en Estados Unidos, sino como un caudillo global, que con los aranceles llama a las naciones del mundo a someterse a sus caprichos y con un par de gritos cree que todo el mundo va a temblar y que se va a rendir a sus pies, ¿no? Esos delirios personalistas de Trump me parece que lo van a terminar derrumbando muy pronto, porque esto que ha pasado en Nueva York, digamos, es un síntoma de lo que se puede propagar por todos Estados Unidos. Ustedes recuerden que la parte centro y la parte sur, que es la más rural de Estados Unidos, conservadora, incluso la menos formal, es la que apoya este tipo de candidaturas o de personas como la de Donald Trump. Pero me parece que lo que ha pasado en Nueva York es un síntoma de lo que puede replicarse después en una caída estrepitosa de Donald Trump. Y eso me parece que no hay que obviarlo ni hay que, digamos, subestimarlo, ¿no? Y sobre Nayib Bukele, nos quedamos con tu muy buen análisis, se lo voy a plantear también a Mauricio y a Julio. Pero ¿crees que Nayib Bukele, cambiando su constitución para permanecer en el poder, es un riesgo antidemocrático? El trato que pasó, digamos, de la institucionalidad en nombre del fracaso de las instituciones. Lo que pasa es que lo que ha hecho inteligentemente la derecha es apropiarse de la moral como valor fundamental, y responsabilidad institucional cultural, justamente, haciendo un juego de palabras, como para seducir a tener el apoyo popular, violando de alguna manera todas las instituciones de ese país. A mí me parece que Bukele prontamente también va a pasar a ser aquel conservador que, digamos, se ha sobrepasado con el poder, hecho abuso de poder, y que, bueno, la gente también en algún momento va a desaprobar este tipo de gobiernos. Me parece que, como digo, los tiempos hoy van cancelando rápidamente a aquellos líderes que se muestran como nuevos, y lo nuevo pasa a ser viejo rápidamente. Mauricio, sigo contigo, digamos, en la conversación. Te hago la misma pregunta sobre Nayib Bukele y también sobre si estás de acuerdo con que Trump ya, digamos, a partir de la elección de Zoran Mandani, viene sufriendo ya y muy pronto, digamos, un agotamiento público, por decirlo así, o de opinión pública en su contra en su gobierno. Sí, bueno, de hecho, bueno, yo guardo la esperanza de que aprendamos pronto la lección y que tengamos como otro replanteamiento a la hora de tener esta elección estadounidense que es tan global. Pero ojo que todas las cosas empiezan de una forma y terminan no sabemos cómo. El caso de Zoran Mandani es bastante similar al de Nayib Bukele, viene de un pequeño distrito, asciende a la capital de un distrito mayor, tienen ascendencia migrante. Sin embargo, no son los inmigrantes pobres, porque lo que creo que está más relacionado con la xenofobia es la fobia a la pobreza, ¿verdad? Más que, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de xenofobia, nadie habla, y hablando de nuestros países, de Messi en Miami, o habla de Pedro Pascal en Estados Unidos, nadie está hablando de ellos, estamos hablando del inmigrante pobre que la gente percibe como un riesgo para la ciudadanía. No es ni Mandani ni es Bukele. Como les digo, las cosas empiezan de alguna forma muy asertiva cuando son llevados al poder por una mayoría que sí los apoya, y no tenemos idea de cómo terminan. Me parece que en el caso de El Salvador ya se precipitó mucho más allá de lo razonable. O sea, ya estamos en una acumulación del poder que me parece malsana, que sigue viviendo de algunos éxitos,
sigue contando innegablemente con una gran aprobación popular, pero lo que ha pasado en otros casos es que cuando se acaba la aprobación popular empieza la represión, y después de que empieza la represión, ya el caminar hacia atrás es mucho más difícil. Tiende a cobrarle al pueblo: ustedes pueblo me querían, ¿por qué ya no me quieren? Porque ya no me quieren. Entonces voy a empezar a callar las voces que dicen las cosas que yo no quiero escuchar. Ahí, con Julio creo que me quiero también deleitar con tu opinión, porque la información que he recibido, Julio, y que he investigado previo a esta conversación de cada uno de ustedes, tú tienes además, sensibilidad desde tu ejercicio de la profesión en materia de seguridad. Precisamente el eslabón o el discurso más sensible para El Salvador, razón por la cual Bukele incluso negocia cambio de presos con Estados Unidos y con Donald Trump. Primero parto por esa pregunta y luego puedes desarrollar. ¿Crees que en el caso de Bukele ya pasó el límite de un autoritarismo? Sí, estoy seguro y estoy de acuerdo precisamente con los colegas que se ha traspasado ya ese límite. Ojo con esto, tienes toda la razón, fuera del ejercicio periodístico aquí en Guatemala y de análisis de coyuntura nacional. Por muchos años trabajé en el estado de Guatemala, efectivamente, desde el tema de justicia y seguridad, inclusive siendo el director general del sistema penitenciario en nuestro país. Y por eso entiendo la sensibilidad a este tema, porque El Salvador, al igual que Guatemala y al igual que Honduras, es de los países más violentos de Latinoamérica, donde fácilmente mueren personas por hechos violentos, por asesinatos, sobre todo por el tema de las maras, fácil entre 26 y 30 diarios. Entonces, Nayib Bukele, ya como un político outsider en su momento, ha sabido capitalizar perfectamente el tema de la mano dura para su gobierno. Sin embargo, debemos recordar una cuestión que ya lo mencionaban los apreciados y distinguidos colegas, es decir, un outsider está bien si cumple con lo que dice, pero lo que está mal es ser un outsider, alguien que viene fuera de la política, pero que se convierte después en lo mismo, es decir, o en un pequeño dictadorcito o en un pequeño caudillo que piensa que es absolutamente indispensable para ese país. Lo que es indispensable para nuestros países es que haya políticas de Estado, políticas que no hay porque cada 4 años se cambian los gobiernos y en un sistema de partidos políticos tan débil como el centroamericano, entonces llega cualquier otro partido y todo lo que hizo malo y probablemente lo poco que hizo bueno el anterior se va votando y para empezar de cero. Esto está pasando en este momento con Nayib Bukele, que definitivamente en materia de seguridad no puedo decir que El Salvador esté mal. Al contrario, hace un año estuve precisamente visitando Casa Presidencial, viendo el modelo que ellos han desarrollado ahí en materia de seguridad para controlar el fenómeno social de las maras, de la extorsión, etcétera, y del sicariato, y lo han hecho bien. Pero de eso a venir y tomar a jóvenes con cero experiencia, que también son outsiders, pero aprovecharse de ellos y llevarlos a tener esa amplia mayoría en el Congreso, porque solo hay 2 diputados de otro partido que es Arena, eso ya no está bien, porque bien dicen los dichos, los adagios populares y tienen mucha sabiduría, el poder absoluto corrompe absolutamente y entonces termina siendo lo que pasó, por ejemplo, con alguien que ya mencionamos aquí, Hugo Chávez, que en Venezuela con todo ese poder absoluto se lo fue apropiando a través de cambios constitucionales que lo llevaron literalmente a morir en la presidencia. Y lo mismo que está pasando ahora con quien lo continúa y lo ha sucedido, que es Nicolás Maduro, y puede darse cualquier otro ejemplo latinoamericano, inclusive del siglo XX, eso ya no es bueno, eso ya no es sano, eso ya no es democracia, eso ya no es la expresión verdadera del pueblo, por mucho que hoy por hoy Nayib Bukele tenga una aceptación total, es decir, no me puedo apropiar completamente del poder como si fuera mi empresa, porque son tanto Bukele como Mamdani, como lo han dicho ustedes, precisamente empresarios, porque son hijos de inmigrantes ricos, de dinero, no me puedo apropiar de un país como si fuera mi finca. Entonces, eso termina siendo probablemente al día de hoy aparentemente bueno, pero si no se controla y no se acaba, va a ser igual de malo que cualquier otro que podamos mencionar acá.
¿Está en juego la democracia cuando nos exponemos a los outsiders o caudillos o estas elecciones sin respaldo esencialmente político o al menos político histórico? Sí, Bueno, lo que pasa es obviamente que es... Porque, perdón. Sí. está bien, está bien. Bueno, no, está bien. Lo dejé No, abierto. perdón, voy a ser muy breve. Si estos outsiders se quieren constituir en dictadores y se quieren constituir en personas que van a permanecer en el puesto de una u otra manera, aún por encima de lo que dicen las prohibiciones constitucionales, tanto en El Salvador como en el caso de Guatemala, ¿no? Que no ha pasado, de que dice no a la reelección, está muy mal. Yo creo que hay un tema que nosotros debemos de analizar. O sea, la primera máxima es diferente, no siempre es mejor. Y hay que tener una percepción de alguna cosa. En una democracia, idealmente, volviendo de nuevo a los conceptos ideales, todos deberíamos de tener una oportunidad al BAT, ¿verdad? Todos deberíamos de tener un turno de formar parte en algún punto de sucesión en el cual nuestras ideas ayuden a la sociedad, que nosotros podamos decir, probemos esta visión política que tenemos. Y han llegado muchas personas que no estaban vinculadas con el mundo de la política y empezaron a laborar en puestos claves. La pregunta es, y esto es muy importante, ¿son personas que no habían llegado a la política por un planteamiento ideológico, por ser parte de la oposición, o simplemente son personas que no habían llegado a la política porque no estaban preparadas para hacerlo? Eran personas que simplemente no debieron nunca haber optado por ese puesto. Y creo que tenemos de las dos cosas. Creo que tenemos personas que habían sido marginadas por sus ideas, por ser pensadores con ideas que no habían calado entre el establishment, esa famosa casta que me duele decir la palabra, pero que tanto se ha utilizado últimamente, o simplemente eran personas que no eran competentes para ejercer el poder. Y creo que de las dos cosas tenemos. A mí me parece que hay un planteo filosófico que tiene que ver con cómo se hace un político, qué es un político. Y me parece que el inicio de un político siempre es altruista, ¿verdad? Le duele el dolor del otro. Por eso hace política y por eso se involucra. El marco para ejecutar las políticas y cambiarle la vida al prójimo es la democracia. Y en una democracia sana, ninguna individualidad supera el interés colectivo. Por eso es una democracia sana. Como decía Mauricio, todos tenemos que tener un turno y la alternancia siempre está por encima de los intereses individuales. ¿Qué pasa con algunos outsiders? En algún momento Perón fue un outsider, en el 45. Secretario de Trabajo, militar, un militar se convierte en un hombre que llena de derechos a los trabajadores y que en el 55 es derrocado por un golpe militar del sistema militar argentino. Es decir, todo ese outsider lamentablemente cae homogeneizada la idea de que los outsiders son todos iguales o parecidos. Tienen algunos rasgos parecidos. El resultado después se revela en la gestión. Mucho outsider. Mauricio Macri es un outsider en Argentina. Pero Mauricio Macri es un empresario que yo sospecho que alguna vez ya vio en la política una manera de ejercer el poder. Hay gente que está enamorada del poder. No importa la forma en la que ejerce ese poder. Entonces, ese outsider, que es Mauricio Macri, sospecho que alguna vez haya sentido la necesidad de modificar la vida de su país. Y me parece que Milei, que tiene otras características, por ejemplo, en Argentina, tiene intereses mesiánicos, ¿no? Porque él es un líder mundial que vino a cambiar la Argentina y se del orden de la prolijidad financiera, ¿no? De acusar, digamos, al peronismo de ser desprolijos económicamente. Algo de razón en eso tiene. Pero digo, no todo el outsider es parecido. Algunos se pasan de la raya y terminan. ¿Qué pasa eso? Porque el outsider tiene una razón de ser, por algo es porque el sistema no le ha sabido. Entonces, el discurso del outsider termina siendo antisistema. Y cuando llega al sistema, ¿qué tiene que hacer? ¿Ser prosistema? ¿Ser antisistema? ¿De qué manera lo es? ¿Lo modifica el sistema para hacerlo eficiente o lo enfrenta? Milei está tratando en Argentina de suprimir el Congreso de la Nación.
Hay dos leyes de financiamiento universitario y pediátrico que aprobó el Congreso de la Nación en ambas instancias y que el Ejecutivo, o sea, Javier Milei, no aplica la ley. Está violando la Constitución. Nunca pasó en la democracia del país que un Ejecutivo no aplique leyes votadas por el Congreso Nacional. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con esta idea de confrontar al sistema, que hasta confrontamos, sino hasta destruir. Constitución, me parece que también es un ingrediente para sumar en esta conversación, porque podrá ser el chapulín colorado, pero si te ciñes a la Constitución, definitivamente vas a tener que desarrollar un gobierno bajo un concepto democrático, vas a ser, pese a ser el chapulín colorado, un dignatario y finalmente desarrollarte en esos parámetros, pero el fenómeno outsider también tiende a transgredirlo. Mauricio. Esto lo puedo decir a ciencia cierta, porque lo he visto 1000 veces cada vez que cambia una gestión. Cuando llegan las personas nuevas, una opción política que no había estado, siempre se topa con una serie de reglas y controles con las cuales no están de acuerdo y les encantaría saltárselas. Eso lo hace todo el mundo. Pero bueno, si en una pared escribieron prohibido orinar en esta pared, es porque la suficiente cantidad de personas orinaron en esta pared para que fuera necesario poner el rótulo en el pasado. Entonces, todo el mundo llega con la intención de brincarse las reglas. Un político sensato se da cuenta el primer año que las reglas existen, que no se las va a poder brincar y que va a tener que ajustarse a estas regulaciones y empieza a jugar con ellas. Un político autoritario, particular, como los que hemos citado, lo que decide es botar a patadas en la pared donde decía que no se puede orinar y piensa que puede pasar por enfrente, por encima de la pared, que puede imponer su ley, que puede hacer lo que le da la gana, y ahí es cuando empezamos a chocar con los errores. Con el autoritarismo, lo que yo entiendo como la triada del subdesarrollo en América Latina, que es esa combinación entre ignorancia, autoritarismo y corrupción, que es como el elemento final común entre todas estas personas, porque no estamos hablando de izquierdas, de derechas, de socialismo, de liberalismo. Estamos hablando, por ejemplo, un caso como el caso extremo, que es Maduro, que uno no tiene la menor idea de cómo una persona como Maduro llegó al poder de nada, de ninguna cosa en la vida. Maduro, su problema no es los libros que lee, es que parece no haber leído un libro nunca en su vida. Y esto es justamente lo que caemos en esta trampa de las cuales necesitaba, conformado específicamente entre corrupción, ignorancia y autoritarismo. Julio, te quiero dar el tiempo a ti, pero quiero que esta conversación va a terminar en Venezuela. Yo tengo ahí una curiosidad de averiguar por parte de ustedes qué es lo que piensan, imaginan por ciertas cosas. Pero Julio, a partir de lo que comenta Mauricio y esta variable constitución y la relevancia que tiene y el riesgo también. Claro, la Constitución obviamente por lógica es la ley máxima de un país y está hecha para que perdure en el tiempo porque es un pacto social que de alguna manera se supone que los constituyentes pensaron para que pueda no solo perdurar sino que ser bueno para esa sociedad. Sin embargo, parece que anteriormente en Latinoamérica aquellos caudillos militares generalmente venían y cambiaban esas constituciones a sabor y antojo y a conveniencia. Pero parece también que estamos regresando a lo que han mencionado acá los colegas periodistas y analistas, es decir, ahora llegan estas nuevas figuras, muchas veces fuera de la política como outsiders, empiezan a tener cierto grado de aceptación y lo primero que piensan es que ser un outsider y alguien que tiene precisamente aceptación popular, como lo puede tener Bukele, es, bueno, voy a permanecer en el poder y no voy a respetar la carta, no la carta magna, sino que la Constitución, y no voy a respetar el hecho de que pueda haber una continuidad de políticas, que pueda haber una continuidad de partido inclusive, pero muy probablemente no de persona, como lo tenemos aquí en Centroamérica, donde la reelección en muchos de nuestros países no es permitido, como el caso de Guatemala. Y sin embargo, esta situación parece que no importa. Yo tuve la oportunidad de vivir y estudiar en Venezuela. Y por supuesto que lo que hizo Hugo Chávez
fue cambiar esa constitución no una, sino que varias veces, hasta para cambiarle el nombre al país y ponerle República Bolivariana de Venezuela. Porque parece ser también que muchos de estos outsiders tienen algo que en el tornillo de la cabeza no está funcionando. Si ya Chávez lo hizo mal, Mauricio tiene mucha razón. Es decir, Maduro no tiene pero ni un pequeño ápice de inteligencia y sin embargo se mantiene en el poder. Y lo peor es que la gente acepta esto y lo peor es que se engaña precisamente y es una burla social, nacional, internacional al Demos Kratos de los griegos, porque de democracia no tiene nada. Son elecciones que aunque se pierdan, porque las pierde Maduro, las termina ganando. Pero ¿cómo no va a ser así? Si al igual que está haciendo ahora un poquito ya Nayib Bukele, todas las instituciones e instancias de gobierno y del Estado están bajo su poder y bajo su control. Entonces quiere decir, en conclusión, que muy probablemente muchos de los outsiders que han significado esperanza para nuestros países latinoamericanos han venido también a fallar, han venido a decepcionar y han venido muchas veces a colapsar los sistemas democráticos, entre comillas, de esta débil democracia latinoamericana. Aquí tuvimos el caso en Guatemala del presidente Jimmy Morales, que pasa de ser cómico de televisión a ser presidente de la República, ni corrupto ni ladrón, uno de los gobiernos más corruptos y más ladrones. Entonces vemos que es pura demagogia, que es más de lo mismo, vestido y disfrazado cual si fuere un Halloween eterno en la política de outsiders que se sienten mesías, salvadores y gente distinta y diferente que debe de gobernar por siempre y para siempre, y eso no está bien. Estamos muy expuestos, Facundo, a estos fenómenos bufones un poco que te cautivan por ejemplo, exposición en televisión. A mí me parece, volviendo un poquito con el tema de la Constitución y después otro. La Constitución es un acuerdo común, digamos, que regula la vida de todos los argentinos, es la ley máxima. Hay un problema con la Constitución, nadie la cuida, o puede violarla tranquilamente, que no hay un cuerpo jurídico con alcance institucional para que aquel que la viole a la Constitución, bueno, termine preso. Para eso existe la justicia. Pero como las justicias también son endebles en nuestro país, la Constitución se la pisotea como se le antoja a cualquiera y pobrecita, sola no puede salir a defenderse. Solo quería a eso, y claro, con esta pregunta que vos decís, vuelvo a aquel concepto. ¿Cuándo las democracias son débiles? ¿Cuándo los sistemas democráticos, incluso los valores populares, ponen en su escala de prioridad no a la democracia, sino al carisma de los líderes, terminan las sociedades avalando, en el caso de Venezuela, por ejemplo, porque, a ver, no todos los autoritarismos son iguales. Hay autoritarismos que van acompañados de beneficios populares, que es lo que pasó con Venezuela, ¿no? Es decir, hubo un aval popular y un consenso social para que Chávez tuviera todo ese poder que tuvo a partir de beneficios populares. Después empiezan los delirios de eternizar personalmente ese poder que la sociedad le da a esas personas. Pero en el medio sí hay beneficios populares. El caso de Bukele, bueno, la seguridad, por eso la gente avala. Ahora, la gente, hay un problema de crisis moral de nuestros pueblos, que priorizan los carismas y los beneficios sociales por el y democráticos. Entra justamente en esa escala de valor, entran estos riesgos de que personas se hagan cargo del poder violando todo tipo de normas. Por estar en nuestra Latinoamérica, ¿no? Porque hay crisis institucionales por la corrupción, porque nadie carajo nada, bueno, termina siendo personalista, todo dañando a la democracia, ¿no? Se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Hay alguien que pregunta en nuestra transmisión y dice lo siguiente. Dice, con esta elección del alcalde de Nueva York, ¿es ahora más probable que ocurra en Estados Unidos un escenario como el de la película Guerra Civil? Visto la película, no la ha visto, pero me imagino que va por el lado de tener una especie de enfrentamiento.
yo no quiero ser, ¿cómo decirlo?, exagerado, pero no olvidemos cómo terminó el gobierno de Donald Trump en su primer periodo, qué fue lo que pasó en el Capitolio y todo. Por lo tanto, hay una exacerbación por su figura. Él ha venido planteando cierta posibilidad, como lo mencionaba Facundo al principio, de que su gobierno podría ser incluso, podría ir más allá. Eh, Podríamos tener un escenario dificultoso, conflictivo ahora con la elección de Zoran Mamdani. Pues parece que ya, que no, definitivamente no serán mejores amigos Trump y Mamdani. Ahí el tema es ver con quién se rodeará él. De nuevo, el tema de la edad sigue siendo uno significativo, uno que para mí es muy significativo a mi entender y el recorrido político que pueda tener él, porque un cambio político perfectamente puede tener las características que tuvo Gaddafi o que tuvo Nelson Mandela. O sea, las cosas pueden ser de una forma u otra y depende de la estatura de la persona que llegue al puesto. Y también esto quizás no esté necesariamente relacionado con el background de la persona, porque ahora que hablábamos de Jimmy Morales, bueno, está Jimmy Morales. Entonces, me ocurre a mí también que hay había otro comediante de televisión que llegó al poder y creo que ustedes lo conocen, que se llama Zelensky. Zelensky, que definitivamente tuvo un rendimiento muy distinto al de Jimmy Morales. Y bueno, también Ronald Reagan, que ya lo juzgará la historia, pero estamos hablando igual de artistas de la tele que llegaron por ser artistas de la tele a la presidencia de la República. Y bueno, no dejemos por fuera otro, Donald Trump. Bueno, adelante. Javier Milei es el ejemplo Javier más Milei. claro, ¿no? Entraba, les cuento una infidencia, entraba a los canales de la producción, le decía, ¿qué haces, Javier? ¿Cómo andás? Uy, decía, otra vez viene Milei, ¿no? Nadie lo quería, salvo cuando salía al aire que decía, el rating se iba por la nube. Bueno, sentalo al loco este que mire por todos lados. Entonces lo sentaba. Y cuando terminaba de gritar en el panel, salía y decía, ¿cuánto me di? ¿No? Y le pasaban el número. La verdad es que hoy ver a esa persona, presidenta de la Nación, los muchachos de la televisión se quieren cortar todo porque no entienden nada qué pasó con ese fenómeno. Que se vayan. No, hoy. Bueno, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Yo creo que la conversación debería continuar y aprovecho de dejar los invitados para próximas emisiones porque de verdad que ha sido muy, para mí también interesante escucharlos y les agradezco desde ya, pero hay una última pregunta que yo de verdad, incluso a título personal, quiero plantearla porque me gusta escucharla y también porque hay incertidumbres relacionadas con esto. ¿Qué va a pasar con todo lo que está dispuesto aquí muy cerca de República Dominicana, en el Mar Caribe, con estos portaaviones, con todo este despliegue militar que ha dispuesto Donald Trump en miras de Venezuela, con un vehículo que está más bien arraigado al narcotráfico y que de verdad aparecen noticias e informaciones todos los días, la incidencia de Rusia, la incidencia de China, vemos a un Nicolás Maduro a veces nervioso, a veces tranquilo, vaya campaña comunicacional que le ha puesto a su disposición. La pregunta formal es, a su juicio de ustedes, ¿qué va a pasar con esta dinámica? Parto, Juli, contigo. Gracias, claro que sí. A ver, los rompimientos constitucionales nunca son buenos. Y aquí solo quiero que entendamos algo. Ya Venezuela, después de más de 25 años de una dictadura inepta, corrupta, absolutamente ineficiente, ineficaz y altamente vinculada, por no decir que son los mayores líderes, tanto Maduro como Diosdado Cabello, del cártel de los soles, creo que ya no aguanta más. Venezuela en su momento fue
uno de los países más ricos y más prósperos de Latinoamérica. Hoy es la nueva Cuba. Y eso es lo que ha dejado también un poquito como herencia en otros países, entendamos Nicaragua, Cuba, Venezuela y algunos otros ejemplos, ese socialismo del siglo XXI que no es el tema de hoy. Pero creo que con el despliegue que hay en el Mar Caribe de fuerzas de guerra y de intervencionismo americano, el cual obviamente no me gusta, pero sí considero por el bien de un país, por el bien de Venezuela y ojalá para ir frenando ya estos sistemas autocráticos, estos sistemas dictatoriales y también, ¿por qué no decirlo? Con el respeto que me debe el presidente Donald Trump, para que no quede como una farsa y para que no quede verdaderamente como una payasada todo ese despliegue que cuesta miles de dólares, si no decir millones de dólares al día, y no digamos en el tiempo que se tiene ya, que haya una intervención para sacar verdaderamente a este señor Maduro, para sacar a Diosdado Cabello, a todo el cártel de los soles y a todos los chavistas, y que por primera vez en más de 2 décadas verdaderamente el pueblo de Venezuela pueda celebrar elecciones libres y que puedan aprender, ojalá, de esas lecciones aprendidas y no volver a cometer el mismo error. Mauricio. No lo veo a Trump haciendo una intervención militar. ¿No? O sea, a Maduro lo quitan en 15 minutos. Si tienen, hacen la intervención, llegan, lo sacan arrestado en 20 minutos. Pero se quedan con un Vietnam, se quedan con un Afganistán, y tener Afganistán o tener Vietnam en el propio continente no creo que sea algo que les vaya a convenir, porque creo que a esas alturas el problema mayor de Venezuela es la infiltración del narcotráfico en sus formas de gobierno, y ellos no van a venir a pactar ninguna cosa, no están por elecciones libres, es simplemente estructuras criminales que van a quedar haciendo de topos y van a pasar como les ha pasado en Afganistán, como les pasó en Vietnam, con guerra de guerrillas dentro de un país en el propio continente. Y bueno, definitivamente creo que queda clarísimo que no soy partidario de Maduro ni de sus políticas, y ojalá que Venezuela pueda encontrar sus propias formas, que no le han sido sencillas, de poder tomar ese paso al costado y volver a ser la nación que, tampoco estoy diciendo que el referente de la Venezuela, Carlos Andrés Pérez, fuera la que quisiéramos, no, pero que pudiera explotar positivamente en algún momento. Primero, no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero según las presunciones, la locura que atrapa la mente de Trump, me parece que puede ser una pantomima, y también voy a sumar a esa locura la locura de Maduro. Y no sé por qué me suena más a un show y a una pantomima. Forma parte del histeriqueo, además, que quiere Venezuela con Estados Unidos, en declaraciones públicas y en supuestos pactos que hacen que sea más blanda la relación, y de pronto aparecen tanques en Venezuela, en las costas, para derrocar a Maduro. A mí no me cierra, parece que es más algo simbólico para venderle cierta confrontación que va a existir. Esto por un lado. Por otro, que Estados Unidos tenga que para ordenar sus democracias. Yo soy, en ese sentido, anti-colonialista, anti-Estados Unidos, bendito la paz y la libertad, dar salvajes guerras o para destruir. No estoy de acuerdo con el intervencionismo estadounidense. Cree que su mandato y dejar el pueblo que se subleve y los saque a patadas. Pero todo Trump con tanques de guerra, ¿no? Parece que no estoy de acuerdo con esa situación. Sí estoy en desacuerdo con que Maduro tiene que, abandonar el poder y dejar que la democracia fluya con todo el poder del pueblo, ¿no? Quiero agradecerles a los tres, Mauricio, Julio, Facundo. Hay mucho más seguramente que podríamos seguir conversando, pero ya se nos acaba el tiempo. Quiero dejarlos comprometidos porque de verdad que se me hizo muy interesante y corto el tiempo. Espero poder encontrarlos en una próxima conversación. Julio, gracias. Mauricio, Facundo, gracias. Palabras al cierre. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Perdón, Facundo. Un saludo a ti, a Mauricio, también a ti.
Gracias. Un saludo fraternal hasta República Dominicana, a cada uno de ustedes también a sus países y esperemos que las cosas cambien para bien en esta nuestra Latinoamérica tan golpeada por tantas cosas que pasen. Si volvieran a ser Maquiavelo, se muere al ver lo que pasa con la política latinoamericana. Muchísimas gracias. Yo quiero plantear dos cosas. Una, no sé a dónde va viajando, por un lado, y por otro lado, encontramos en el show para hacer el dúo de los de camisa negra. Sí. Y Arete, yo... Un plan. Y ojalá que Mazzani haga algo para hacer más accesibles los hospedajes y los shows de Broadway en Nueva York como un interés secundario de todos nosotros, y que haga campeón a los Knicks de Nueva York, que los Mets de Nueva York, que son mi equipo de Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Quedaron algunas preguntas, algunos comentarios, personas que participaron. Durán Barba, después de perder en Bolivia, dice Martín Porta, dice que la sociedad de Internet no quiere ni derecha ni de izquierda, quiere novedad y espectáculo. Un buen comentario para cerrar nuestra conversación el día de hoy. Gracias a los tres y nos volvemos a encontrar pronto. Suerte, gracias. Chao.